Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy con nosotros Orlando Ferreres, graduado en la Universidad de Buenos Aires, integró el grupo Bunge Born y en 1989 llegó a la Secretaría de Coordinación Económica del Ministerio de Economía. Hoy con nosotros Orlando Ferreres. Estás escuchando Shot Financiero con Guillermo Willy Laborda. Shot Financiero es presentado por Puente Holding UK, una compañía especializada en Wealth Management, Sales and Trading, Capital Markets e Investment Banking, basada en el Reino Unido y con oficinas propias en Argentina, Paraguay, Uruguay, Panamá, Estados Unidos y España. Puente cuenta con más de 100 años de trayectoria y 35.000 clientes en todo el mundo, entre individuos, empresas, instituciones y sector público. Y ya estamos aquí con Orlando Ferreres. Orlando, un gusto que esté aquí en Shot Financiero. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Orlando. Me alegro. La pregunta con la cual siempre iniciamos las entrevistas es básicamente la misma, es ¿cómo le surgió y cuándo le surgió la vocación por la economía, Orlando? En el secundario, yo tenía un profesor de economía política y todo el tiempo le hacía preguntas. Hasta que un día me dijo, ¿usted va a hacer preguntas para perder el tiempo o porque le interesa la economía? No, la verdad que me interesa la economía y cuando terminé el secundario, eso era en San Pedro, provincia de Buenos Aires, porque yo nací en el campo y fui al colegio a caballo al campo. Después pasé a San Pedro, donde vivía en una pensión, y de ahí vine a Buenos Aires a estudiar economía en la UBA. La verdad que me vino muy bien y me sacó bastantes empellones de encima. ¿Qué profesores recuerda de la Universidad de Buenos Aires? Karach, que era profesor de finanzas, era muy bueno, y insistía mucho con que había que tener déficit fiscal cero, un poco como Milei. Sí. Ahora, o todos, porque la verdad que todos pensamos que no puede haber déficit fiscal, porque si no aumenta la emisión y de ahí viene la inflación. O sea que él fue uno de los que más tuve. Después tuve otro, Rabinovich, de Macroeconomía 2, que enseñaba con el libro de Ackley, muy bien también. Así que toda una época realmente de recuerdos y tenía muchos compañeros, ¿no? Con los cuales hacíamos política también un poco. ¿Sí? ¿Algún compañero que recuerda o que haya tenido también, como usted, una carrera destacada en la ciencia económica? Bueno, eran dos bolivianos que también vivían en pensiones acá en Buenos Aires y uno trabaja en el BID, en Washington, y otro fue canciller de Bolivia, y después Eduardo Padrón Costa, que era del dueño de uno de los dueños del Tabacal, sí, ingenio, en Salta. Sí. Me acuerdo de ellos muy bien. Y también tenía amigos izquierdistas y otros amigos que eran de otro color, ¿no? ¿De qué año estamos hablando, Orlando? Y de 1970, algo así. Anteriormente a eso también. ¿Eran años, difíciles, sí, entre comillas? Había mucho lío, represión, y nos pintaban con unas máquinas que echaban agua con color y quedábamos pintados. Realmente seguíamos haciendo todos esos líos porque uno a esa edad tiene ganas de hacer eso. Claro. Y una vez que termina la carrera, ¿qué pasos da? Porque ahí normalmente surgen dilemas. Entré a trabajar en una empresa americana, Gillette, y estuve un tiempo ahí, unos 2 años. Y después pasé a trabajar a Grafa, que era una empresa del grupo Bunge Born, sí. Si bien yo no sabía eso. Hicimos un estudio de la industria textil de 3 años, el mundo, textil en el mundo, textil en Argentina y textil de Grafa. Y entonces dijimos que era un desastre todo lo textil, que mejor era hacer otra cosa. Pero bueno, gracias a eso nos nombraron en Bunge Born como directivos de la parte macroeconómica, porque justo murió el representante que tenían. Así que fuimos a acá 25 de Mayo y Lavalle, sí. Y ahí estuve 23 años.
Ah, mire. Y Orlando, en esos años ya la historia económica argentina se ponía y alcanzaba un voltaje no menor, y uno de los principales eventos en 1975 es el Rodrigazo. ¿Cómo lo vivió? Bueno, vivimos raro porque justo también habíamos fundado el SEMA en esa época, con algunos profesores de Chicago y de otros Estados Unidos. Carlos Rodríguez, Roque Fernández, después, Roque Fernández, Pedro Pou. Bueno, con Pedro Pou lo fundamos. Sí. Y Catena. Y Catena. Exacto. Y después seguimos con todos los apoyos de la empresa y teníamos un lugar donde dábamos las clases, que era en la calle Uruguay y Córdoba, por ahí. Y después pasamos a donde era el Instituto de Itela, en Belgrano. Sí, sobre la calle Virrey del Pino. Exacto. Ahí yo cursé un año. Exacto. Muy bueno. Pero yo insistía que tenía que estar en el centro, porque los alumnos de último eran muchos que estaban en empresas, entonces lo podían aprovechar mejor el tiempo si estaba en el centro, así que después nos mudamos a Córdoba y Reconquista. Y ahora vamos a hacer el nuevo edificio, el del Maple. En el Maple, Exacto, ahí sobre está mi Suipacha. hija dirigiendo las obras. Y Orlando, puntualmente del Rodrigazo. Del Rodrigazo me acuerdo. ¿Qué recuerda de esos momentos? Bueno, que fue una época de incertidumbre total por la deuda que había y el destape de toda esa olla que se produjo en una explosión muy grande, casi una hiperinflación, y realmente hay mucha gente que compró departamentos, lo pudo pagar con poco dinero, pero los que vendieron el departamento no. O sea que fue una época de transferencia de ingresos muy grande. Y en paralelo, bueno, después vienen otros eventos en la historia económica argentina que bueno, que también con ministros que acuñan frases históricas. Frases, ¿no?, célebres. Sí, como Lorenzo Sigó. Lorenzo Sigó, me acuerdo 1981. Estaba entrando a las cocheras de Bungibor y justo escucho por radio a Lorenzo Sigó diciendo: y el que juega al dólar pierde. Sí. Esa fue la frase que usó él, y después el dólar subió una barbaridad. Y terminó siendo una frase emblemática y repetida, lamentablemente, ¿no? Sí, se repite. Lamentablemente, pero se repite, porque nosotros tenemos mucho déficit fiscal, mucho gasto público, y eso hace que se financie con el Tesoro, y de ahí viene la inflación, y de ahí viene la subida del dólar, si no subiría tanto. Siguiendo con esta idea de repasar su carrera y en paralelo la historia económica argentina, un hito que no es económico, pero marcó también a la Argentina, fue la Guerra de Malvinas en el 82. Sí. ¿Cómo lo vivió en esos momentos? Bueno, nosotros lo vivíamos con esperanza de que íbamos a recuperar las tierras y teníamos esa expectativa. Porque yo trabajaba en Bunge en esa época. Sí. No todo el mundo pensaba lo mismo, o sea que había muchas dudas, pero con el apoyo de Estados Unidos y Gran Bretaña nos derrocaron, y así que quedó como una guerra que ahora recién se está reiniciando la etapa de Malvinas en las exposiciones, en los desfiles militares. En los desfiles, sí, muy importante. Que han sido muy importantes, sí, efectivamente. O sea que fue una época dura de la Argentina, donde caímos a los pocos meses. Sí. Orlando, llega la democracia en Argentina, Raúl Alfonsín. ¿Se imaginaba que iba a terminar como terminó el gobierno de Alfonsín? Yo tenía dudas sobre Alfonsín porque prometía mucho y después le costaba cumplir, sí, sobre todo en materia de gasto público, donde gastaba demasiado. Entonces, si bien en otros temas era realmente un baluarte de la Argentina, en el tema de gasto público le metía fuerte, y tal es así que llegó a una hiperinflación, la hiperinflación de Alfonsín en el 89. Yo entré ahí por Bunge como viceministro de Economía y enseguida murió el ministro, que se llamaba Miguel Roig. Claro. A los pocos días murió y quedé yo a cargo de la hiperinflación. Y en 2 meses la bajamos al 6% de 4 veces que había sido en julio. 4 veces significa, de esta forma que hacen ahora Milei, 46.500.000% de inflación anual equivalente. Que nunca se ha difundido mucho esa cifra,
pero que es, digamos, muy grande y me tocó asumirla a mí personalmente. Porque después de Roy viene Rapanelli de ministro. Rapanelli vino de ministro. Y usted estaba... Yo estaba ahí, estuve un tiempo dirigiendo las cosas mientras se nombraba al nuevo ministro. O se corría que yo iba a nombrar en el Banco Central, que me iban a nombrar ahí. Al fin quedé en el mismo puesto y por suerte, ¿no? Antes quería que me haga una opinión sobre lo que fue uno de los primeros planes también fallidos de estabilización en la Argentina, que fue el Plan Austral. Claro, el Plan Austral, digamos, fue bueno porque tenía muchos elementos que tomaban en cuenta la realidad económica de Argentina. Por ejemplo, ese atacar al revés la inflación, que produjo una buena estabilización de la economía, pero después no aguantó por la parte fiscal. Y ahí, digamos, fue explotando progresivamente hasta que fue reemplazado por el Plan Primavera, con el mismo Surruil. Pero ya estaba muy débil y finalmente vino otro ministro que dijo que si yo les di una apuesta para los pesos... Juan Carlos Pugliese, que dijo, yo le doy una apuesta para el corazón, y me respondieron con el bolsillo. Sí. Otra frase emblemática. Exacto. Que forma parte de la triste historia económica argentina. Tal cual. Orlando, yendo ya y retomando lo que fue su paso por la función pública. Bueno, tiene su paso ahí por el Ministerio de Economía. Claro, nosotros hicimos un plan reservado de 150 medidas que teníamos que cambiar. Se podía realizar en 7 años, no lo publicamos, porque era simplemente para la acción efectiva que podíamos tener. Menem nos fue a buscar a Bunge porque ellos querían tener una imagen empresaria del gobierno, y eso le dio mucha imagen a Menem. Y después seguimos con Herman González y con Cavallo y con Roque Fernández, o sea que las cosas tuvieron su continuidad, aunque la mayor ejecución de las transformaciones fue hecha en la época nuestra, en la época de Herman González y sobre todo en la época de Cavallo. ¿Cómo lo recuerda a Carlos Menem? ¿Tuvo muchas reuniones con él? Sí, tuve muchas reuniones, inclusive me llamaba a las 8 de la mañana y estaba leyendo la Biblia, así que como diciendo, bueno, yo seré musulmán pero leo la Biblia también. Muy buenas eran. Y ahí discutíamos los temas económicos y algunos temas sociales. Yo también intervine en el Ministerio de Bienestar Social para organizar un poco las cuentas de ese lugar porque estaban muy desordenadas. Después el ministro, que no me acuerdo el nombre, murió en un vuelo que hicieron a Posadas o algo así, en un vuelo con un avión particular. ¿Cómo vivió lo que eran, esa segunda hiperargentina que tuvimos en el 90, ¿no? 90, bueno, en el 90 fue muy bueno todo, además se dolarizó la economía, tal es así que lo que se hizo fue especificarla, que es lo inverso de dolarizar. Pero se hizo la especificación asimétrica. Entonces, eso fue lo que hizo Remenanikov con Duhalde, que pasaron a la especificación, porque no querían tener una economía dolarizada. Ahora estamos buscando dolarizar la economía de nuevo, como un objetivo. Bueno, yo creo que va a quedar más bien en otra cosa, que es la canasta de monedas o distintas monedas que puedan convivir, como pasa en Uruguay o en Perú. Me parece que es más bimonetario. Es más bimonetario, sí. Acá en Uruguay, cuando vas, la cuenta del restaurante sale en pesos uruguayos, en argentinos, en dólares. También en reales. Sí, últimamente argentinos no reciben, ¿no? No reciben, no. La Argentina no quiere recibir nada. Lamentablemente. Un tipo de cambio imposible. ¿Qué recuerda de lo que fue la gestión, ya entrando en la convertibilidad, en los inicios de la convertibilidad, de la gestión primero de Cavallo como ministro y también la de Roque Fernández, el Banco Central? Bueno, la de Cavallo me pareció bien, era un tipo muy decidido y tenía muchas decisiones para ir tomando y fue tomándolas realmente importantes. Nosotros a veces le comentábamos nuestras críticas y él aceptó, digamos, bajar los sueldos del sector público un 20%, pero ahí fue donde Cavallo lo eliminó, porque también hablaba de las mafias y otra serie de cosas, cosa que no era muy real. Y ahí, bueno, vino sustituido por Roque Fernández. Roque Fernández en el 96. Ellos privatizaron distintas empresas
hicieron parte de la transformación, pero no continuaron con la transformación que habíamos inventado nosotros en el 89, que terminaba después que terminaba el mandato de Menem, porque terminaba en el 96. Sí. En el 95 él fue reelegido otra vez por 4 años, Sí. y después no pudo la tercera reelección. Pero nosotros hicimos bastante para que todo ese plan se fuera ejecutando. En el primer año, o sea, el 89, sacamos unas 100 medidas, pero solamente se aplicó el 6%. O sea que la aplicación es una cosa que viene después y por eso que se tarda un tiempo en lograr resultados. Claro. Siguiendo con la convertibilidad, obviamente es mucho más fácil hacer el análisis ex post, pero muchos señalan que se debería haber salido de la convertibilidad en el año, no sé, 97, 98, pero claro. Políticamente tampoco era fácil. ¿Cómo vio, digamos, el funcionamiento del régimen de convertibilidad? Y a su juicio, ¿se debería haber salido antes? ¿Se la debería haber mantenido a ultranza? Hubiera tenido que tener un cambio en el tipo de cambio, pero el sistema de convertibilidad estaba muy bien pensado, estaba bien estructurado como para durar muchos años. Lo que pasa que en el año 99, al devaluar Brasil, exacto, 40% contra 0 de Argentina, eso produjo un desbalance muy grande en el Mercosur. Y Menem no quiso devaluar y dijo que si hay que devaluar voy a dolarizar. Realmente eso complicó mucho la vida de la Rúa, que después tuvo que salir en el medio de un plan así de una manera introspectiva, ¿no? Sí. ¿Usted cómo vio el gobierno de la Rúa? ¿Cuál fue su análisis? El gobierno de la Rúa arrancó con la idea de mantener el tipo de cambio, pero no podía mantenerlo porque ya estaba hecho el Mercosur, un cambio muy importante, y un Mercosur se maneja con una moneda común, o por lo menos que no haya muchos cambios entre las monedas. Y esto había tenido un cambio muy importante, cosa que no era aceptable. Por eso que, si bien insistió con varios nombres, y hasta que entró Cavallo quería que iba a llegar él, iba a arreglarlo todo también, porque así lo había hecho en el 91, cuando él entró. Primero fue canciller y después fue ministro de Economía. Pero cuando entró con De la Rúa no pudo hacer lo mismo, porque no tenía preparado todos los planes que nosotros habíamos armado en su momento, y que todas las privatizaciones las habíamos armado en el 89 con la ley de emergencia económica y la ley de reforma del Estado que le había hecho Dromi. Claro. ¿Se imaginó en algún momento que la convertibilidad iba a terminar de esa manera en diciembre del 2001 con tantas consecuencias negativas, desde caída del PBI hasta aumento del desempleo? No, nosotros no nos gustaba la especificación. Evidentemente preferíamos un cambio de tendencia y manejar el sector público bajándole el gasto para que fuera compatible con todo el tiempo, como había pasado muchos años de Argentina, con una inflación prácticamente de 0, hasta que después del 30, con los golpes de Estado, gobiernos civiles, gastar mucho, a un tipo de aumentos y desconociendo lo que es la parte fiscal, habíamos tenido inflación y problemas en cuanto a pertenecer al mundo desarrollado a través de su ingreso per cápita por arriba y por abajo el ingreso de todos los países pobres, nuevos, emergentes. Así que nosotros alcanzamos en 1810 llegar a 1910 dentro de los países desarrollados. Pero después, por las distintas versiones que se fueron adoptando en la parte fiscal, fuimos perdiendo esa posición y hoy estamos cerca de los países subdesarrollados, o en vías de desarrollo o emergente, pero somos todos lo mismo, ¿no? Mismo somos pobres. Salvo que está China en ese grupo para no cambiar un poco las tendencias. En esa corriente hacia arriba la Argentina se fue quedando y ahora, está, digamos, la imagen de que podríamos hacer una economía más equilibrada en lo fiscal y tener emisión 0 también, que esas son las cosas que necesitamos. Orlando, repasando su currículum, miraba también que usted hizo estudios afuera, en Harvard. Exacto. ¿Cuándo fue eso y qué experiencia tuvo? Mientras estaba en Bungibor, decidimos ir a estudiar business afuera. Yo preferiría ir a la Universidad de Harvard y nos anotamos en un curso para CEOs,
para Chief Executive Officer, Sí. o sea, el que dirige la empresa, y éramos unos cuantos que estuvimos ahí varios meses estudiando todo. Hicimos con el programa de MBA, Master in Business Administration, pero en 4 meses. Realmente después de eso fuimos miembros del club de Harvard, y realmente fue bueno porque pasé a ser gerente general de compañía química dentro del grupo Bunge. El grupo Bunge tenía varias empresas como Molino, Compañía Química, Alba, Centenera, Grafa, etcétera, que administraban todos ellos, y yo dirigía Compañía Química, Sulfacis y otras empresas más chicas, las compañías de seguros. ¿De qué año estamos hablando ahí? Estamos hablando del 88. Ah, ok. Justo previo a su desembarco en la función pública. Exacto, sí, justo me vino mal el desembarco porque estaba haciendo una muy buena carrera en Bunge. Tal es así que hoy tanto las estancias de Jorge Born como las estancias de Juan Born son clientes del estudio nuestro. Ah, mire, ¿y el estudio cuándo lo fundan? En el 91. Ah, perfecto. Justo cuando usted sale... Yo salí, estuve un tiempo en el aire y después decidí fundar el estudio, y si bien hubo que perder un poco de dinero, con el tiempo pudimos equilibrarlo y ganar dinero. Bueno, y se ha transformado en una marca de la consultoría económica. Sí, es una marca importante porque además también producimos algunas series. Por ejemplo, el índice de costo de vida mensual, producimos el índice de producción industrial mensual, el índice de PBI mensual, que se llama IGA, Índice General de Actividad, y la inversión bruta interna fija, con lo cual se lo mandamos a los periodistas y a los empresarios, y eso nos va dando, digamos, cómo seguir la economía, y tenemos un modelo que representa la economía en 3.000 variables, o sea, muy grande. Es un trabajo econométrico que tiene 6 vueltas en la economía antes de cerrar las funciones, y es de solución automática. Por eso que nosotros fijamos solamente los supuestos y después el modelo dice lo que va a dar el resultado, que a veces no da lo que nosotros queríamos. Orlando, también leyendo su currículum vi que tiene que cursó o completó el doctorado en la Universidad Católica Argentina. ¿Eso cuándo fue? Esto fue hace unos 10 años más o menos. Perfecto. Y ahí estuve varios años para hacer las 8 materias que nos pedían, entre las cuales hicimos la economía austríaca. Una de las materias fue con Hoebel, un economista que tienen ellos muy bueno de la economía austríaca, que nos enseñó bastante de la economía austríaca, lo mismo que debe haber aprendido Milei en la Universidad de Belgrano. También repasando su currículum veo que usted ha escrito varios libros. Tal cual, sí, hemos escrito varios libros. Uno que es, digamos que es de utilización para todos los economistas, es uno que repasa toda la historia económica argentina y con los datos. Un trabajo... Sí, fue muy buen trabajo porque empalmamos varias series de distintas épocas que el INDEC publicaba a veces hasta 1950, después del 50 al 70, y nosotros empalmamos todo desde 1810, lo mismo para el mundo, y así que la Argentina puede ser comparada con los distintos países, y lo que hizo cada gobierno puede ser visto como un resultado práctico, para que no tengamos que discutir el resultado, sino qué es lo que se hizo y qué efecto causó. Ahora, ese rompecabezas de historia económica que hicieron debe haberle llevado bastante tiempo y recursos. 20 años de trabajo que nos llevó en el estudio y lo pudimos hacer. Eso lo hicimos con la Fundación Norte y Sur, que se dedica a la parte no económica del estudio. Tenemos una serie de empresas que lo financian para hacer ese tipo de trabajos. Hicimos otros estudios también, como el estudio del Chaco, con todas sus series y toda su historia, y tratamos de hacer para algunas provincias también. Orlando, hablamos al pasar de lo que fue la creación del SEMA, ahora UCEMA. ¿Nos cuenta cómo fue el desarrollo y cómo creció tanto la universidad? Bueno, nosotros nos juntamos en Estados Unidos con Catena, que estaba allá en San Francisco, y fuimos a hablar con varios con la idea de fundar una universidad que arrancara por la parte económica. Ahí de vuelta, estamos en el año 1975-76. Claro, por ahí. En el 77 fundamos el SEMA con Pedro Pou y Martín Lagos, los 3. Y Catena financiaba los gastos, junto con otros empresarios
entre lo que estaba Bungibor también. ¿Y solo para dar economía? Era solo para economía, para empresarios. Pero después hicimos el estudio también para hacer la carrera de economía y la carrera, digamos, de grado. Sí, pero eso vino después. Pero inicialmente tengo entendido que era solo para, digamos, bueno, de ahí viene el nombre, ¿no? Centro de Estudios Macroeconómicos, ¿no? Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina. Y había que juntar unos 1000 personas que pensaran igual para poder cambiar la Argentina y que los profesores vinieran de afuera. Eso es lo que no logramos que ocurriera, porque los profesores vinieron y se quedaron acá. Entonces volvieron otra vez a Estados Unidos y de ahí contratarlos. Bueno, pero ahí, fue buena la experiencia. Ahí tuvieron un cuerpo docente muy bueno, de lujo, digamos. Sí, todos doctorados bueno. En el exterior. Sí, además Roque Fernández fue ministro, fue presidente del Banco Central. Carlos Rodríguez fue también asesor y director de, no me acuerdo, como una especie de viceministro de Economía. Y tuvo un crecimiento fenomenal en los años 90 también. Claro. El SEMA, que después viene la UCEMA, ¿no? Claro, exactamente, que se fundó la parte de negocios, porque no estaba antes la parte de negocios. Eso lo hizo la que ahora es canciller, Diana Mondino. Diana Mondino. Sí. Pero Carlos Rodríguez la echó, porque no le gustaba la gente de Saco que viniera a ese estudio, le gustaba ir más informal. Me llamó a mí y le dije, no, tenés que reincorporarla, porque nosotros vamos a ir ahora para ir para lo que es el Instituto de Itela, donde estaba el SEMA, y en 2 horas llegamos ahí, ya para esa hora tendrías que haberla reincorporado. Y la reincorporó, o sea que estuvo bien. ¿Cómo ve la educación, la enseñanza de la economía en la Argentina? ¿Cómo la ve? Yo creo que nosotros en el SEMA estamos bien. Hay varias universidades que son equivalentes, el SEMA, la Universidad Austral, el Ditela y la San Andrés. Sí. Son universidades que dan buena formación y tienen un grupo de profesores muy buenos que van dando, digamos, un seguimiento de las carreras hasta llegar al título para poder ejercerlas. Pero nosotros nos especializamos en todo lo que es finanzas, lo que es bancos. Ahí es donde tenemos la mayor fuerza, porque es ahí donde tenemos la mayor cantidad de profesores. Pero también tenemos ingeniería de sistemas y otras variables más. Sí. Y seguramente que en el edificio nuevo de MAPRE vamos a incorporar otras actividades. Justo le iba a preguntar sobre eso, porque, bueno, la que yo conocí, la casa de Virrey del Pino, bueno, sí. Usted me comentaba recién que hubo una sede anterior. Exacto, en la calle Uruguay, que era una oficina en un piso, y ahí hicimos un programa de estudio de la Argentina con Pedro Pou y yo para ver cómo tendría que ser, y tuvimos 3 días de reuniones con distintos economistas muy famosos que fueron diciendo lo que tendríamos que ir estudiando en toda la historia de la facultad cuando se implemente. ¿Y se imaginó en algún momento de esas oficinas chicas o la casa de la calle Virrey del Pino en Belgrano R a lo que va a ser dentro de pocos meses ese edificio que se lo conoce como Maple, que queda ahí en Suipacha, entre Viamonte y Tucumán, de mano derecha? Tal cual. De miles de metros cuadrados. ¿Se imaginaba ese crecimiento alguna vez? No, no me lo imaginaba. Yo pensaba que iba a estar bien ahí en donde estamos ahora, Reconquista y Córdoba, que está bastante bien también, sí. Y se hizo mucho con el SEMA, pero nosotros tenemos que seguir creciendo, y para lo cual compramos el edificio nuevo a IRSA, sí. Pero era el dueño que tenía ahora. Exacto. Así que ahora vamos a empezar con la nueva estructura del edificio y vamos a mantener también lo de Reconquista y Córdoba, pero vamos a ampliar a todo esto otro de Maple. Siguiendo con la Argentina y lo que fue su devenir ahora en los años 2000, ¿alguna vez se imaginó que íbamos a caer tan bajo en esto del 2003 hasta ahora? No, yo no me imaginé. Pensé que ibas a reaccionar antes y que ibas a tener una respuesta del país adecuada, como ya la habíamos tenido en su momento, pero digamos, el exceso de gasto público es uno de los factores que explica el problema. Y además también el aumento salarial y todas las demás cosas que pasaban, porque no había una teoría única de la inflación, sino que era una lucha de clases entre el empresario y el asalariado, que iba creciendo la inflación. Sí. Pero en realidad es cierto eso también, es parte de la explicación de la inflación. Pero la explicación básica es la emisión,
producto del déficit fiscal. ¿Qué explicación o qué análisis hace de por qué Argentina cayó tanto en términos relativos? Me refiero a la performance contra Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, Perú. Prácticamente es el país que más retrocedió en los últimos 100 años. Contra cualquier país. ¿Qué explicación le encuentra a esos sucesos? Yo creo que fue falta de seriedad en la política de mantener un Estado chico, relativamente eficiente, y que no agregue, digamos, ñoquis ni casta, y que tengamos todo ese conjunto de personas que se fueron apropiando del Estado para sí mismos, pero no para hacer crecer el país, y digamos, con lo cual se ocupaba más gente en las provincias, en los municipios. Hay 2.700 municipios más o menos, y hay 24 provincias, obviamente, y cada una tiene su propio manejo. Eso fue un error de conducción, yo creo, porque antes éramos 14 provincias. Claro. Ahora somos 24, somos 24. Y eso no es bueno. Orlando, ser consultor económico y sobre todo dar índices durante el kirchnerismo se volvió en una actividad riesgosa, muy riesgosa. ¿Cómo vivió esos años de persecución a estudios de economía? Yo estaba una vez en Punta del Este y recibí una llamada de Moreno. De Guillermo Moreno, el secretario de Comercio Interior. Decime, no podés dejar de mentir más con la inflación, porque yo daba 23% de inflación, 28%, y ellos daban 8, 9%. No, digo, yo ahora no estoy en el país, estoy en otro lugar, estoy en Punta del Este, pero ahí le podés hablar a Fausto. No quiero ni saber nada con Fausto. Fausto Espotorno. Fausto Espotorno, que era el que dirigía, mientras yo no estaba, las cosas acá en Argentina en la parte macroeconómica, y digamos lo que hacía el INDEC era bajar la inflación para mostrar que la inflación era más baja, y también cambió el Producto Bruto, que tuvimos que hacer un juicio ahora en Londres para poder clarificarlo, porque nosotros calculamos el Producto Bruto mensual y venía dando 4%, o sea que había que pagar una cantidad que se tenía que pagar si fuera mayor a 3%. Claro, que eran los famosos cupones del PBI. Exacto, los cupones del PBI, y se hizo un juicio en Londres para determinar si correspondía o no. Y realmente fue Fausto Espotorno y otros a declarar a Londres para decir cómo hacíamos nosotros el índice y de qué manera lo podíamos demostrar que había sido de 4. Después se cambió la base y eso dio 2,9, 2,8, y con lo cual no hubo que pagar nada, pero realmente no era esa la idea. Ahora, qué caros nos salieron determinados funcionarios en la Argentina, ¿no? Sí, muy caros. Sí, realmente una barbaridad, y un manejo también desproporcionado con respecto a todo lo que es organismos internacionales también. Orlando, acá siempre hacemos consultas, sobre todo este podcast Yacht Financiero lo escuchan muchos jóvenes. Ah, bueno, muy bien. ¿Qué consejo le daría a un joven que se está iniciando hoy en las ciencias económicas? Básicamente que estudie la economía o administración bien, que sepan lo que es una empresa y que sepan que tienen que pagar los sueldos cada mes, que es un tema que a veces el ministro de Economía no sabe cómo se pagan los sueldos. Realmente yo creo que es importante eso, y me parece que el entusiasmo por la economía y por la política, que van bastante juntos. Antes se llamaba economía política la materia. Yo estudié con esa carrera de economía política, porque uno mezclaba la política con la economía y de ahí salía, digamos, una posición lógica. Yo creo que para los jóvenes les impulso a estudiar mucho y tener valentía para poder decir lo que les parece bien. Dentro de la actividad económica, obviamente está aquellos que se dedican solo al ámbito académico. Claro. Y otros que van más también por la función pública. Bueno, usted también tuvo paso aparte por la consultoría y la función pública, pero el ámbito académico, ¿qué economista argentino admiraba o lo seguía o lo estudiaba? Tuvimos varios economistas que nos siguieron, siempre nos siguen. Hemos seguido a otros economistas como Cavallo, Roque Fernández, Carlos Rodríguez también. Es decir, hay muchos economistas que han estudiado mucho y que se han hecho famosos por mantener una calma aún en los momentos más difíciles. Y eso es lo que los jóvenes deberían entender, que hay que mantener la calma aún en los momentos difíciles y que hay que enfrentar, por ejemplo, como me tocó a mí, la hiperinflación de Alfonsín con calma
y lograr bajarla, digamos, de 4 veces, de 300% a 6% al otro mes. Y ahí básicamente las medidas que usted adoptaba estaban relacionadas con la emisión de dinero. Por supuesto. Eso era una clave central, pero también con los salarios y la evolución. Tal es así que tuvimos que pagar los salarios en julio del 89 por semana, aún los mensuales. Con lo cual los gremios que cobraban el primer aumento de sueldo para el gremio no cobraron nada porque prácticamente, como se dividió en 4, lo que cobraron fue un cuarto. Entonces pidieron un aumento salarial de nuevo en noviembre, que fue de 40%. Yo me opuse, me enfrenté a 60 sindicalistas y le dije que vengan de a uno si querían, porque así entre todos no podíamos luchar. Pero Menem me dijo que ellos lo habían ayudado mucho, los sindicalistas, en la reunión que hizo en River, y gracias a eso pudo llegar a presidente. Así que no tenía más remedio que concederles. Dentro de los, algunos me los mencionó recién, pero aquellos economistas que estuvieron en la función pública, ¿cuáles, y que usted tuvo contacto, cuáles usted destaca como los mejores que intercambió? Yo creo que fue Cavallo, con él tuvimos una buena relación, mantenemos un desayuno mensual con él para discutir cómo es la política. Tenemos diferencias, obviamente, pero es uno de los que más hemos tenido relación, y si bien discute mucho, le gusta, digamos, la parte dura de la economía, también tiene muy buenas convicciones. Ahora, cuando nosotros aquí entrevistamos a muchos economistas, una de ellas, Liliana Rojas Suárez, de Perú, y nos decía que la Argentina es una máquina de producir muy buenos economistas, y en el ámbito académico, en ese momento lo mencionaba, supuesto, a Guillermo Calvo, a Pablo Guidotti, que estaba en el Fondo Monetario. Sí, a Pablo Guidotti. Todos ellos estuvieron en el gobierno también de Menem, algunos de ellos. Y la pregunta, Orlando, estaba basada por cómo puede ser que con tantos producción, entre comillas, de tamaños economistas, sigamos teniendo en la Argentina problemas con la economía. Bueno, eso fue una de las dudas que tuvimos al crear el CEMA, o el Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina, porque ahí pensábamos que iban a venir los profesores que estaban dando clases en Chicago, en Harvard, iban a estudiar la Argentina, iban a decir qué es lo que había que hacer de Argentina, pero la mayoría de los profesores quisieron quedarse y se fueron quedando, y eso no nos ayudó a tener otro ángulo para poder profundizar más los problemas de Argentina y encontrar la solución antes de llegar a la situación a la que estamos ahora, que es bastante difícil. Última pregunta, Orlando, y ya anticipándole las gracias por su tiempo. ¿Cómo ve la Argentina de acá en adelante? ¿Hay esperanzas? Sí, yo creo que hay mucha esperanza, porque el gobierno está haciendo lo que tendría que hacer. Lo dice un poco a veces, medio fuerte o muy fuerte, y desde el punto de vista académico, pero yo creo que la orientación es la adecuada para recuperar el crecimiento de Argentina y volver a aquel 1910 entre los que estamos entre los principales 7 u 8 países del mundo. O sea, digamos, usted le asigna al gobierno actual de Javier Milei, un porcentaje importante de que pueda reencarrilar a la Argentina. Puede tener éxito, siempre y cuando mantenga la calma también, porque a veces se le va un poco la mano. Pero bueno, me parece bien que él se queje de lo que criticamos a veces algunas cosas, pero me parece que está bien, la orientación general es adecuada y mantiene una línea que yo creo que va a ir siendo buena, de viajes al exterior para conseguir inversores para el plan Righi, por ejemplo, que sacó ahora para el sector de minería y energía. O sea que yo creo que está bien, él va logrando resultados a través del tiempo, a pesar de que a veces actúa demasiado fuerte con algunos economistas. Sí. ¿Algún próximo libro, Orlando? Y ahora acabamos de sacar el libro Mirando el Futuro, que es la posición del estudio sobre la economía y también los 150 medidas que había que aplicar ahora en adelante, de las cuales la que más nos diferencia del gobierno actual son las referidas a la productividad, porque la productividad argentina, o sea, el Producto Bruto
por persona ocupada es de 33.000 personas en la Argentina. El Producto Bruto dividido la cantidad de personas. En Estados Unidos es 135.000. O sea que por eso que uno, aunque se recibe en una universidad americana, ya gana 5 veces más que uno que se recibe en una universidad argentina. Pero hay que hacer fuerza para poder encontrar ese equilibrio que hemos tenido en el pasado. Orlando, gracias por su tiempo. Un placer tenerlo aquí en Shot Financiero. Bueno, muchísimas gracias, Willy. Muy buena toda la entrevista. Gracias a usted. Hasta la próxima. Luego. Propósito, actitud, resultados. Liderazgo modo Geneia. Hasta aquí la entrevista con Orlando Ferreres. Nos reencontramos en una semana con un nuevo referente de la economía y los mercados internacionales.